Es importante que la opinión pública sepa que quienes sostienen que la mayoría que se necesita para que el voto en blanco produzca efectos jurídicos no es de la mitad más uno del total de votos válidos, sino que se trata de una mayoría simple, de tal manera que un voto de más es suficiente para obligar a que los congresistas no se puedan volver a presentar como candidatos. Y segundo, para que el presidente no pueda tampoco presentarse a la segunda vuelta presidencial. ¿Por qué razón es cierto que un voto de más es suficiente? La historia sintéticamente es la siguiente. Hasta antes del año 2003, si bien es cierto el legislador colombiano había establecido algunas normas sobre el voto en blanco, sin embargo no lo había elevado a canon o rango constitucional. Esto solamente se hizo en el año 2003 a través del acto legislativo número 1 del año 2003, que le dio efectos jurídicos al voto en blanco, pero que lo hizo un instrumento ineficaz en la medida en que exigió precisamente ese acto legislativo mayoría absoluta, y así lo decía expresamente el acto legislativo 1 del 2003. Se necesitaba mayoría absoluta para que el voto en blanco pudiera impedir que se reeligieran los congresistas o se reeligieran los funcionarios que aspiraban a ganar en la primera vuelta presidencial. Sin embargo, en el año 2009 hubo otro acto legislativo, una reforma de la Constitución, que precisamente quiso cambiar eso. Cuando se mira ese acto legislativo, desde el primer debate que se hizo en la Cámara de Representantes, porque el acto legislativo comenzó por la Cámara de Representantes, y todos sabemos que un acto legislativo tiene el siguiente procedimiento. Primer debate en la comisión correspondiente, en este caso en la comisión primera de la Cámara. Segundo debate en la plenaria de la Cámara. Primer debate en la comisión primera del Senado. Y segundo debate en plenaria del Senado. Eso es lo que se denomina primera vuelta. Y después se repite ese procedimiento, de tal manera que hay un primer debate en segunda vuelta en la Cámara de Representantes, un segundo debate en segunda vuelta en la Cámara de Representantes, un primer debate en segunda vuelta en el Senado de la República, y finalmente hay un debate en la plenaria del Senado, que es el segundo debate del Senado de la República. Cuando los textos que se aprueban son textos disímiles, es necesario crear una comisión de conciliación que adicionalmente esa comisión de conciliación se ponga de acuerdo para que los textos queden iguales y así aprobar la reforma constitucional. Pues bien, en el caso particular de la reforma constitucional del año 2009, que modificó precisamente ese artículo de la Constitución anterior, se quiso desde el primer momento, porque aparece en el primer debate. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que a pesar de que se habían acumulado varios actos legislativos, en ninguno de esos actos legislativos estaba la propuesta. Y la comisión primera de Cámara, los ponentes en la Cámara de Representantes, lo presentaron como artículo nuevo. Y expresamente lo dijeron así: artículo nuevo, voto en blanco. Y la explicación que dieron es una explicación que precisamente demuestra que el constituyente estaba tratando de hacer eficaz y efectivo el voto en blanco, de manera que terminó aboliendo el requisito de mayoría absoluta y dejó una mayoría simple. Expresamente se quiso así. Ahí miraremos en su momento el texto, miraremos la ponencia. Pues bien, en el segundo debate de la Cámara también se mantuvo en la primera vuelta. El Senado lo acogió también, y también la plenaria del Senado. Ya después, en la segunda vuelta, la propia Cámara de Representantes, en su propia comisión,
introdujo una pequeña modificación simplemente de redacción, pero con el mismo espíritu, y así consta expresamente, tanto en las ponencias, como en los debates, como en los textos aprobados, que el espíritu, por unanimidad, era precisamente reducir la mayoría, de mayoría absoluta a mayoría simple, para que un solo voto fuera suficiente. Y es como los ponentes explicaban, por ejemplo, que al voto en blanco se le estaban exigiendo más requisitos que a los candidatos, porque mientras un candidato podía ganar con un voto, al voto en blanco se le exigía una cantidad mayor de votos, y por eso era necesario hacer igual el voto en blanco al resto de los candidatos. Ese fue el espíritu, así quedó aprobado después de la conciliación también, y por eso no es posible argumentar, como se ha sostenido, que se mantiene la norma del 2003. No es posible que el constituyente se haya dado la labor de hacer lo más difícil, que es la reforma de la Constitución, para dejar la norma exactamente igual como estaba. No tendría sentido, sería un absurdo hacer el esfuerzo de 10 debates, como sucedió en este caso, porque además de los 8 reglamentarios, hubo conciliación en primera vuelta y conciliación en segunda vuelta, hacer 10 debates para dejar el texto absolutamente igual. En relación con lo que ha manifestado el Tribunal Constitucional, hay que aclarar que el Tribunal Constitucional falló y erró en materia grave, por las siguientes razones. La primera, porque acogió un concepto de un interviniente que precisamente había sido extemporáneo. Cuando uno ve el fallo de la Corte Constitucional, acoge el criterio de un ciudadano que no debía acoger porque jurídicamente no valía ya lo que él había dicho por haberse presentado tarde. Pero adicionalmente por otra razón, porque la Corte Constitucional no se estaba refiriendo al acto legislativo como tal. Cuando uno ve el acto legislativo 1 del 2009, solo 2 de sus artículos han tenido control de constitucionalidad. Pero el artículo 9 no ha tenido control de constitucionalidad. El Tribunal Constitucional se estaba refiriendo a una ley, pero a una ley que no es como se dice, que era igual a la norma constitucional. ¿Por qué razón? Porque era una ley que hablaba del total de votos, cuando la Constitución habla del total de votos válidos, que no es lo mismo. Me explico. Yo puedo tener 100 votos y otra persona puede tener 90 votos. Pero si a mí me anulan de esos 100 votos, 20 votos, por ejemplo, los votos válidos míos quedan en 80. Y si quien tuvo 90 le anulan un voto, queda con 89. De manera que el que tuvo más votos en esa hipótesis, el que tuvo 90, después de quitar los votos nulos, termina ganándole al que tuvo más votos. Entonces, desde ese punto de vista, esa ley no era igual al texto de la Constitución. Pero también hay que rescatar que la Corte dice expresamente que no queda vacío, porque si bien es cierto, ese texto de la ley de reforma política se declara inconstitucional, que ahí queda el texto del artículo 258 y del acto legislativo 1 del 2009, de manera que la Corte reafirma el valor del acto legislativo 1 del 2009 en su artículo 9. Es importante entonces que los ciudadanos sigamos reclamando nuestro derecho a tener un voto de más para jubilar y barrer a la clase política de Colombia con sus vicios de corrupción, de explotación y de sometimiento a intereses extranjeros.